Esto es polenta, Bueno, para arrancar a le da todo como un ritmo. punchi. Como se hace, Bueno, este es el segundo programa, ya un poco más relajado. Los errores ya los cometimos, esperemos que no los cometa de vuelta. Ustedes no. Voy a presentar en orden de izquierda a derecha, no salteando la dama. Ok. Roberto Goiceta, del Gimnasio Stadium. Daniela Stornini, nutricionista. Y Alejandro Bonancieri, un médico. Que como hoy faltó a la clase de gimnasia, la vamos a hacer acá. ¿Sí? Sí. Así que me acuerdo que debe ser como 40 años, ¿no? Yo salía de Cambex, que estaba haciendo la suplencia de los que se tomaban vacaciones, y pasaba por ahí por Colón, en los altos de Colón, y estaba vos con corcho pintando el gimnasio, y entonces le ayudaba, le llevaba mate. ¿Es así? ¿40? Bien, te voy a dar una referencia. Verano 79-80, nosotros trabajamos en la pileta de Huracán con corcho a cargo de la temporada de natación y vos ibas a visitarnos ahí. Rubio, delgadito, con muchos rulos, 10 puntos, un muchacho muy buen mozo. Y bueno, ahí yo te conocí. Sí. Vendías libros, Sí. andabas en eso. Y esa temporada fue cuando con Corcho decidimos abrir el gimnasio. Por lo tanto, febrero, marzo del año 80 fue cuando nosotros estuvimos trabajando, porque trabajábamos mucho, era mucho artesanal para poder desarrollar eso. Es cuando abrimos el gimnasio. 13 de abril de 1980, hace 45 años y un poquito más. Era vos, Así que, la mitad de mi bien, vida. era más de lo que vos pensabas. Era más. Sí, yo también corría natación. Yo me acuerdo que venía a correr con alumni de Juárez en aquella época y una vuelta participé también por Huracán. Corría con Marcelo de Francesco, Caco Pescadé, en fin. ¿Cómo fueron esos comienzos del gimnasio y qué te motivó a abrirlo? Bueno, para que no se haga muy larga la historia, porque me caracterizo por ser medio larguero en la charla, te cuento que cuando yo tenía 16 años decidí ser profesor de educación física y tener un gimnasio. Estaba en el colegio secundario. Aún me encuentro con algunos compañeros de secundario, de egresados, en alguna cena por ahí. Dice, ¿te acordás? Nosotros decíamos, vos estás loco. Dice, ¿para qué va a abrir un gimnasio? Eso no existe. Era una cosa muy loca porque no había ningún gimnasio. Así que desde ese momento yo sabía que iba a hacer eso. Así que cuando terminé de estudiar, hice servicio militar, vine acá, me encontré con Corcho, que es un emprendedor importante y decidido, así que hicimos lo que queríamos. Y para mí ha sido lo más maravilloso porque aún lo sigo haciendo con gusto. Y no representa un trabajo, sino es algo que yo lo amo mucho. Así que para mí el gimnasio pasa a ser buena parte de mi vida y me sacarán de ahí derecho para... No, hay cuerda Sí. para rato. Con el estado de salud que tiene. Impecable. Bien, vamos a ver, después le preguntamos a Alejandro. Doy fe. Soy su médico y doy fe que tiene muy buen estado de Bueno, salud. bueno. Y Daniela, ¿cuántos años llevas en la profesión? ¿Trabajás con la gente que entrena en el gimnasio interdisciplinariamente o con gente común? Bien. Complicado lo de cuántos años porque es como decir la edad, ¿viste? Ya delata mi edad. Pero bueno, para contarte un poco, me recibí en el 2000, así que hace 25 años que estoy ejerciendo la profesión. Trabajo de manera interdisciplinaria con los pacientes que entrenan, principalmente para estar en comunicación con el profe y tener ideas si evoluciona o no, cómo va, qué tenemos que ajustar. Hoy en día la gente se preocupa mucho por la composición corporal, la masa grasa, la masa muscular, ¿sí? Entonces, bueno, estamos bastante... Depende del objetivo que tenga cada persona, ¿no? Pero sí. Cuando uno entrena, ¿hay que cambiar la forma de comer o no es necesario? Siempre es personalizado, ¿sí? Y depende cómo vengas comiendo, los horarios de entrenamiento, la intensidad del entrenamiento y el objetivo que tengas, de acuerdo a eso se adecúa el tipo de ingesta previa y posterior al entreno. Claro, esa es otra. Así que hay que ajustar a eso, porque por ahí vos venís no entrenando, pero empezaste a entrenar en determinado horario, suponete 7 de la mañana, donde por ahí no alcanzas a desayunar o desayunar muy pesado implica
sentirse pesado durante el entrenamiento. Entonces, bueno, los ajustes se hacen de acuerdo a los horarios que entrena la persona, el requerimiento calórico y proteico, de acuerdo a la intensidad y a la actividad que realice, ¿no? Claro, esa es también la diferenciación que quería que nos hicieras. A ver si había que comer antes de ir, era conveniente o después. Y depende del tipo de entrenamiento, si es ¿cómo se llama? Bici o running o musculatura. Sí, claro. En general siempre se hace una carga de hidratos de carbono previo al entrenamiento, que es la energía que nos provee más rápido para bancar esa actividad, ¿sí? Y durante la actividad física se rompen fibras musculares por el mismo hecho de hacer actividad, así que posterior a la actividad es recomendable hacer una ingesta mixta, digamos, proteínas con hidratos de carbono. Pero también, como te digo, depende del horario donde entrene, porque si la persona entrena a las 7 de la mañana, hoy en día los gimnasios abren 6 temprano. o 7 de la mañana y los pacientes no tienen tiempo o no hacen tiempo de desayunar o por ahí no se quieren levantar tan temprano. Entonces la carga de hidratos a veces ahí está complicada a la mañana. Sí, pueden entrenar en ayunas, no está mal, pero la carga de hidratos se hace en la noche previa. Hidratos son porque por ahí la gente necesita saber cuáles son todo lo que son las fuentes de harina, arroz, legumbres, panes, ¿sí? Que nos proveen energías, barras de cereal también pueden ser, frutas proveen hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, así que, de acuerdo a eso. Se habla mucho de las proteínas, ¿son tan necesarias o es un mito? Las proteínas han tomado bastante auge en este último tiempo porque también ha tomado auge el tema de la masa muscular, el aumento de la masa muscular, la actividad de fuerza, ¿sí? Como una actividad de prevención. Digamos, cuanto más pasan los años, más actividad física tenemos que hacer y el desarrollo de masa muscular previene un montón de temas, principalmente el que baje el metabolismo, ¿sí? Entonces, el requerimiento proteico va de acuerdo a la cantidad de kilos de peso que tiene esa persona y al tipo de actividad que haga. No es para todos igual. Te hago un ejemplo fácil. Una persona que no hace actividad, que es sedentaria, con un peso normal, necesita entre 0,8 y 1 gramo de proteínas por kilo, ¿sí? Y una persona que hace una actividad como más intensa, intermedia, necesita más o menos 1,2, 1,5. Y el que entrena fuerte, un entrenador de tría, por ejemplo, un Ironman, necesita entre 2,2 gramos de proteína por kilo. O sea que el requerimiento no es uniforme, va a depender a la actividad que hacemos. Tanto conocimiento, viste, de golpe. Te tiré un para dato uno ahí, que, te tiré un dato. Está bueno, porque este streaming después queda en YouTube, queda colgado, o sea, sale los jueves, pero el próximo jueves pero va a quedar para que la gente lo revise y lo... Es muy útil la información que dio. Exacto, Bueno, exacto. buenísimo. Sí, muy precisa. Muy Alejandro, ¿cuántos años hace que estás ejerciendo? Yo digo la edad. Tengo 49, me recibí a los 23 y 26 de médico. Claro. Así que un montoncito, ya estoy para jubilarme casi. Sí, pero bueno, vos también entrenás, o sea, vas al gimnasio, tengo entendido. Soy un agradecido de Roberto. Es más, creo que él es un adelantado. Hoy, en Tres Arroyos y en cualquier lugar, van a ver un montón de gimnasios cuando antes no existían. Hace muy poco, aunque parezca mentira, recién se empezó a hablar bien del ejercicio isométrico. Hay dos personajes que tienen que ver más con la medicina. Uno es Matthew Jones y otro es Jamie Driscoll, que son dos cardiólogos que hicieron estudios en ejercicio isométrico. Ejercicio isométrico, para que la gente entienda, es fuerza muscular, básicamente. Hicieron un trabajo sobre hand grip, que es ese aparatito que ven que apretan en la mano y demás, y midieron en base a eso si podía tener una repercusión negativa o positiva sobre el sistema cardiovascular. Y al revés de todo lo que creíamos antiguamente, que si hacíamos actividad física isométrica los chicos no iban a crecer, que para el corazón se podían enfermar, fue exactamente lo contrario. Así que a partir de ahí, y un poco lo que vos le preguntaste recién a Daniela, es que el ejercicio isométrico se puso muy de moda, por suerte se empezó a hablar muy bien, hay trabajos científicos que lo avalan, las nutricionistas tienen mucho más trabajo y se empezó a hablar de proteína. Quiere decir que el músculo, por primera vez en la historia, en los últimos 10 años, tiene muy buena publicidad, cosa que no tenía antes, ¿sí? El ejercicio isométrico parecía que casi estaba proscripto. Yo, cuando empecé a estudiar medicina, como te digo antes, tengo 25 de médico y más 7 de estudio, hace mucho tiempo no se hablaba a favor de la actividad física. Bueno, yo por suerte le habré hecho caso sin saberlo a Roberto, y hace muchos años que hago actividad física, es gimnasio básicamente, y uno ve en todos los pacientes, hoy pacientes operados con
con enfermedad cardiovascular, con reemplazo valvular, rápidamente los empezamos a hacer ejercicio métrico, cosa que no sucedía antes. Era solo aeróbico, caminatas, running, natación, bicicleta. Y el gimnasio, los propios médicos los mirábamos con recelo, y bueno, hasta que empezaron a llegar los primeros resultados. Y hoy vas a encontrar en cualquier guidelines de cardiología, de hipertensión, de cardiometabolismo, recomendación de actividad física. Así que claramente fue un adelantado. En ese momento fue el primer gimnasio, después creo que siguió Senderos también, ¿no? Sí, estaba Senderos allá enfrente de la plaza. Italia, Italia, exacto. correcto. Y hoy creo que me animaría a decir que cada 2 cuadras en alguna garage Sí. tenés un gimnasio. Bien, les puedo dar algún dato al respecto. En este momento en Argentina, la estadística que se hizo el año pasado habla de un índice de penetración del fitness en la población del 6.8. Tremendo. Son 3.600.000 personas que practican más o menos registradas. Y contando, hay alrededor de 8.600 gimnasios. Bien. Está más o menos eso. La presencia femenina supera a la masculina todavía con 54%. Mirá. Y Mirá qué precisión, ¿no? Claro, todavía, porque años era mucho más grande todavía el rango de mujeres contra hombres en el gimnasio. Eso se ha equiparado incluso con el resto de los rangos por edades también, porque ya los chicos, antes voy a hablar algún ejemplo histórico, aparecía la mamá en el gimnasio que el chico tenía 14, 15 años y que el médico le estaba diciendo que no haga fuerza todavía Claro. porque se iba a romper. O iba a quedar Y- chiquitito. Iba a quedar Claro. chiquitito, con los cartílagos, todo ese tema. Bueno, conclusión, era toda una cuestión que era muy perjuicioso el tema de los trabajos de la fuerza. Claro. Bueno, hoy por hoy la actividad física es una cosa de crecimiento estadísticamente acá y en todo el mundo. Pero sobre todo después de la pandemia ha tenido un desarrollo enorme. Para darte una referencia, acá en desarrollo no tengo estadística todavía. Yo presenté 5 proyectos de regulación de los gimnasios en la municipalidad y recién después del quinto y después de 25 años de presentarlo, después de la pandemia hay recién un decreto que reglamenta el uso de los gimnasios. Pero por ejemplo en Tandil, el año pasado salió una estadística en el diario local de Tandil, 180 y pico de gimnasios, más 40 y pico de otra cosa que no sé cuál es el nombre, pero suponte que no son gimnasios, son pilates, lugares donde hace actividad consciente. Pero es una cantidad enorme. Un montón, sí. Entonces, como dice Alejandro, yo que estoy desde el primer día, he visto nacer todo y ahora ya perdí la referencia. Como no tengo la referencia en mis colegas, que éramos 5 o 6 profesores y ahora hay ni sé, yo no sé ni quiénes son. Así que todo crece y bienvenido sea porque 3.600.000 contra 48 millones de habitantes todavía sigue siendo una Seguro. cifra Poco, pequeña. poco. Claro, está. O sea, hoy el gimnasio ya no es un tema de estética, sino también de salud y de, ¿no? Ha pasado a ser un tema de salud más Sí. que de estética. La gente ha tomado más conciencia del cuidado del cuerpo y de la salud y bueno, también se ha dado cuenta de los beneficios, creo yo, que tiene la salud de la actividad física en cuanto a regular la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, los niveles de colesterol. Hasta ayuda también para el estado anímico, como preventivo para la depresión, Eso es fundamental. la ansiedad. Exactamente. Sí, así que bueno, regula un montón de cosas la actividad física. Digamos que es como una pata más del tratamiento o bueno, o de las instancias que tiene que tener en cuenta una persona para estar bien respecto a la salud. Vos tocaste un tema que fueron pioneros ellos. Fueron pioneros también con Corcho y Gustavo Recari en el Windsor, en Montehermoso, después acá en Tres Arroyos. Me dieron clases a mí, me daban la clase en la Laguna La Tigra, a cambio de unos asaditos con las novias y todo eso, ¿te acordás? Mire usted, Mirá vos. ¿Cuántos profesores pasaron por tu gimnasio que después se abrieron por su cuenta, ¿no? Bien. ¿Cuántos? Bien, Tendrás bien. el número, sí. Bueno, no el número de los que abrieron por su cuenta. Pero sí los que por pasaron. ejemplo, cuando festejamos los 40 años, que hace 5, hasta ahí llevaban más de 52 profesores, personas que han pasado, de las cuales hay varios,
Que sí, no numéricamente no sé, pero seguimos siendo amigos y cada uno ha desarrollado lo suyo y yo me siento contento de que eso haya ocurrido, porque verdaderamente hubo gente muy valiosa que pasó por el gimnasio, que la extraño porque obviamente uno trabajar con gente muy capacitada y con esas ganas de hacer cosas buenas para la gente, con mucha creatividad también, porque en otro momento había muy pocos recursos con respecto a los materiales. Hoy es otra cosa, pero bueno, sí, la cantidad supera los 50, sí. Y en este momento en el gimnasio somos 14 profesores. Y después hay otras personas que hacen otras tareas, pero bueno. ¿Y cuántas disciplinas tenés? No te sé decir porque nunca las cuento, pero son 6 o 7 seguro. Sí. Yo doy son fe un porque montón. voy, son muchas. Son un montón. Pero el gimnasio tiene, yo como soy, siempre digo, soy medio berretinero. Cualquier cosa que pasa por ahí me gusta, quiero hacerla y quiero tenerla. Todavía sigo siendo igual. Entonces está el muro de escalada, están las clases de acrobacia en tela, cosas que no son más tradicionales. Claro. Está el tema de la escuela de danza de Cultura Caribe, que bueno, hay un montón de cosas en el gimnasio. En un momento teníamos incluso, perdón por la autorreferencial del lugar, pero era más la cantidad de chicos que iban que la cantidad de adultos. Pero dice, ¿cómo tantos chicos? Porque claro, esas actividades llevan muchos chicos. Claro. Pero bueno, es eso más o menos. Sí, has hecho de todo. Por eso me gusta, como este programa pretende también resaltar la meritocracia, el hacedor de las cosas, ¿no? Yo soy también multifacético y muy hacedor de las cosas. Y Roberto ha sido un ejemplo a seguir. Hiciste las carreras de bicicleta por pareja, la bicicleteada, claro, me acuerdo de Caminemos Juntos, que terminaba con un asado. No sé, la salida todos los sábados de la plaza con grupos de bicicleta. Sí, en realidad tengo una historia larga de hacer cosas. Es decir, yo cuando vine a Tres Arroyos era el año 79, terminé el servicio militar, vine y me estaban esperando porque había muy pocos profesores, no por buenos, sino porque no había ninguno. Entonces, ahí empezamos. El primer año tuve la suerte con otros compañeros de crear el Centro de Educación Física, que aún existe y hace cosas muy importantes. Y el segundo año creamos el gimnasio. Y a fin de ese año creamos la escuela de Windsor, la cual nosotros estuvimos 8 años dando clases en la playa y hemos hecho travesías y cosas muy desafíos. En el año 87 tengo una foto que estamos corriendo, largamos un Las maratones, sí. encuentro aeróbico que está en la foto ahí en la plaza, por la duda. Bueno, no me pregunten por qué, pues tengo mucha historia. ¿Por qué abandonado? No me pregunten. No, pero sí. Alejandro, ¿cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza para la salud, más allá de los músculos, ¿no? Qué difícil hablar más de la actividad física, en realidad. Y cuesta. Son como algunos políticos, cada vez que lo investigás le encontrás alguna propiedad más. Bueno, la actividad física es así. Realmente el ejercicio, como te decía antes, uno suponía, mal presuponía, que podía tener algunos efectos negativos. En realidad porque lo asociábamos fisiológicamente con deterioro del fallo cardíaco, con sobreutilización muscular, con sobrecarga cardiovascular. Y en realidad, por ejemplo, este ejemplo que mostré, que nombré del hand grip, lo que mostró es que, por ejemplo, los pacientes, mientras estaban haciendo la tarea, mostraban descenso de la presión arterial. Entonces, ya tenés en un paciente que es hipertenso, que tiene una nutrición adecuada, que tiene una actividad aeróbica y isométrica, ¿no? Combinada, va a tener una repercusión positiva en su presión arterial. Ya tenés un efecto directo que va a incidir en la expectativa de vida del paciente. Y lo que nombró también él, que es re importante, es también su estado de salud emocional. Digamos, el gimnasio no es solamente una cuestión de ganar músculo, sino también sentirse pleno. Es un lugar donde uno, además de desconectarse, se conecta con uno mismo. Entonces, las situaciones de estrés cotidianas con las que convivimos en los trabajos y demás, es un buen lugar para que uno se encuentre con uno mismo y mejore nuestro nivel de estrés. Entonces, tenés beneficio por el lugar donde lo vayas a encontrar. ¿Puede prevenir enfermedades? Por supuesto que sí. Digamos, te voy a decir algunas puntuales para no aburrir, pero por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, el ejercicio isométrico reduce el riesgo de osteoporosis. Entonces les recomendamos ejercicio isométrico y fuerza para la mejoría. Por ahí voy a nombrar alguna actividad que tiene Roberto en su gimnasio que yo utilizo mucho para mis pacientes. Tienen 2 profes, Karina y Florencia, que hacen prevención de caídas en el anciano. Entonces hacen todo lo que es un entrenamiento que es algo enorme. Vos pensás que la mortalidad de una persona mayor de 75 años básicamente está influida
evidenciada por las caídas y las fracturas de cadera. Vos tenés entrenamiento para esa persona que, por ejemplo, mejoran su bipedestación, o sea, poder sentarse, mantenerse erguida, tener una marcha más certera y menos riesgo de caída. Entonces ya tenés una población específica que vos imaginate, jamás se te hubiera ocurrido mandar a una persona de 80 años al gimnasio. Bueno, tenés grupos, ellas tienen menores de 65, de 65 a 75 y de más de 80. Digamos, esto no hubiera sucedido nunca antes. Y te puedo asegurar que la repercusión en esas personas mayores ganan autonomía. Entonces, no solamente le estás dando un equilibrio de más, sino que le estás dando posibilidad de que muchos años más puedan vivir solos en sus casas. O sea, tiene beneficios por donde lo vayas a investigar. ¿Y cómo impacta en problemas frecuentes como hipertensión, colesterol, diabetes? Bueno, ejercicio. Todo positivamente, lo mismo. En los pacientes diabéticos, todo lo que es cardiometabolismo, el ejercicio físico, los pacientes, por ejemplo, diabéticos, ajustamos la terapéutica de acuerdo a la actividad física que tienen. Incluso en pacientes insulino requirientes, que están todo el tiempo con bomba, con insulina, dándosela en FlexPen, tenemos que ajustarla con la actividad física porque rápidamente bajan su glucemia. Entonces, vos tenés personas que no tienen una actividad física regular, de golpe las empezás a hacer, las estimulás para que arranquen a hacer la actividad física, y los requerimientos de insulina en 30 días es notoriamente menor y sus controles glucémicos son menores. Desde el punto de vista de colesterol, por ahí la incidencia ahí no es tan directa porque el colesterol tiene un gran componente heredofamiliar, entonces tenés personas que a pesar de tener una gran actividad física, el perfil lipídico lo tienen elevado. Lo miro a Robert porque podemos decirlo ambos, los dos practicamos actividad física y los dos estamos con estatinas, estoy diciendo una infidencia. Yo también. Bueno, ahí está. De hecho es la droga más vendida del planeta, la rosuvastatina, no es casual. Pero bueno, prácticamente no hay donde haya incidencia positiva de la actividad física. Por el contrario, lo vas a ver en cada una de las dolencias, la actividad física va a ayudar. Pero sobre todo también que hay que hacer hincapié en lo emocional. La actividad física frente a la tolerancia al estrés es enorme. No olvidemos que también genera conducta. Vos ir regularmente al gimnasio o practicar la disciplina que vos tengas, te disciplina. Eso es sumamente positivo. Y estás dedicando tiempo a vos en un momento en la vida en donde todo vamos rápido y lo que menos nos preocupamos es por nosotros mismos. Entonces, hacer actividad física no es más ni menos que para uno mismo. O sea, sí, o sea, ayuda a relajarse, a dormir mejor, la salud mental. Hay veces que la vorágine del día a día hoy no alcanzan las horas. Parece que necesitamos un día de 30 horas y 16 de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí... Muchas personas se sienten empoderadas cuando empiezan a mejorar físicamente, que creyeron que nunca van a tener una mejoría física, y vos lo ves en su estado de ánimo, en su autoestima, que no es que solamente mejoraron físicamente, sino que logran hacer cosas cotidianas que antes no podían, rinden mejor en su trabajo y ni que hablar en lo cotidiano. Entonces empoderás a la persona. ¿Qué le dirías a una persona de 40, 50 años mayor? que tenga que ganas, cree que ya es grande para... Como te dije antes, no hay límite de edad. Roberto tiene el ejemplo en el gimnasio, tiene personas de más de 80 que van y hacen actividad física, gente que no hizo nunca actividad física. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos que han entrenado mucho ahora últimamente y han notado cambios espectaculares. No puedo nombrarlo, pero lo estoy viendo. Sí, ya sé a quién te referís. Le podríamos preguntar y te va a contar seguramente los beneficios que obtuvo, pero creo que hay muchas personas que tienen prejuicios sobre la actividad física. Por eso lo que dijo Robert, el número falta que todavía crezca, pero es más. Hay un déficit que es la inercia cuando vos empezás el gimnasio, que cuesta al principio ir, hasta que vos generás tus propias endorfinas. Después vas solo porque te obliga la endorfina a ir a buscarla. Entonces, seguramente los primeros meses te va a costar la disciplina de ir. Después solito vas a ir. Sí. Yo, caí al gimnasio de Robert, además, porque jugaba a la paleta y al pádel cuando se hicieron 1000 canchas en Tres Arroyos, distintas que las de ahora, ¿no es cierto? Sí. Más lesivas eran esas. Sí, lesiones. Casi que fueron hechas por los colegas traumatólogos para no tener poco trabajo. Y jugando a la paleta me pegaron un pelotazo en el ojo derecho, que después tuve varios desprendimientos de retina y ahora no veo nada porque tengo un agujero en la mácula. No sé si habrá tenido influencia en eso. Entonces me dediqué a ir a bici. Ahí empecé bici. Y ahí spinning y después a salir afuera. Pero bueno, después de varias caídas y quebraduras, como que tengo miedo ahora. Porque tengo un solo ojo,
porque tengo chapas en esta muñeca, me quebré esta y me salvé, me quebré el hombro, la tibia y peroné por otras cosas, en fin. Vos, Daniela, ¿la comida influye en el entrenamiento o no? Sí, obvio. Hay obvio. comida especial para cada disciplina, ¿no es cierto? Claro, o sea, van a la par, digamos, van a la par, la alimentación y la actividad física. Digamos. Si hacemos actividad física y no comemos como corresponde, digamos, adecuadamente a la actividad física que hacemos, no vas a obtener resultados. Esa gente que por ahí se mata en una sala de musculación, pero va y hace una ingesta calórica deficiente o no tiene adecuados nutrientes, Claro. Le va a costar lograr el objetivo. El alcohol es malo también. El alcohol Depende es de cuándo malo, lo el tome alcohol es y malo porque en destruye. qué medida y a la hora que Te voy a lo tome, contar ¿no? algo que no te va a gustar, pero el alcohol destruye directamente las fibras musculares. Se acumula como grasa en el abdomen, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y compite con la glucosa en el uso de las células como combustible, y causa deshidratación. O sea, te tiré Sí, hay que cambiar. todas las pálidas. Hay que cambiar Bueno, yo- la forma de comer si vas al gimnasio. Yo no estoy esponsoreado, pero algo puedo hablar bien del alcohol, de algunos A ver. alcoholes, guarda. Sí. Allá Ayer- en off. A ver, Emiliano bueno, nos va a ayudar el doctor. A ver, que ya lo, A también seguir tomando vino. Lo hicimos en una charla El tinto. con Emiliano en un streaming, pero que es la realidad, y no fue sponsoreado por bodegas, pero sí se realizaron sobre bodegas. No todo es tan malo en el alcohol. Existe una propiedad fantástica que se llama resveratrol. Está presente en el vino, básicamente en algunas uvas más que en otras. El Cabernet Sauvignon es el que más tiene, pero el Malbec también, así que todos se pueden disfrutar. Obviamente la cantidad, lo que dice Daniela, es real. Todo el alcohol genera finalmente formaldehído y provoca daño, pero no todo, ni el volumen total, si lo podemos detoxificar adecuadamente, nos va a ser negativo. Entonces el resveratrol, que Hipócrates hace 2000 años habló que una copa de vino tinto mejoraba los humores líquidos, y Favaloro hace unos cuantos años atrás decía que prevenía enfermedades cardíacas. Algo de razón tenían. El resveratrol se estudió en los últimos años. En Argentina la bodega Bianchi fue uno de los que llevó adelante la investigación, pero hay hechos en Francia, hay hechos en California. El resveratrol es uno de los mayores poderosos antioxidantes que existen y que previene el daño endotelial, para no aburrir a la gente. Es la membrana más íntima que tienen las arterias, y eso el resveratrol logra prevenirlo. Pero claro, también lo que dijo la licenciada es real, depende del volumen. Claro, hay una parte y una parte, Exactamente, pero hay para todos, Claro. y podríamos decir que hay cosas negativas del alcohol, por supuesto, siempre en el abuso hay cosas negativas, pero no todo es tan malo. ¿Cuándo cambia el metabolismo, Daniela? ¿A los 50, a los 60? ¿Es real o...? Mira, el metabolismo se mantiene parejo a más o menos hasta los 60 años. Lo que pasa que lo que influye ahí es el descenso de la masa muscular, porque la gente, a medida que va pasando el tiempo, en vez de estar cada vez más activa, está cada vez más sedentaria. Es como un mito el tema de que el metabolismo va bajando. Sí, va bajando con la edad. Te puedo decir que a partir de los 30 años disminuye el metabolismo entre un 2% y un 5% cada 10 años de vida, ¿sí? O sea, no quemas lo mismo a los 30 que a los 40, que a los 50, que a los 60, ¿sí? Pero te estoy hablando de un 2%, ¿sí? Cada 10 años. O sea que podríamos decir que no es tan grave. Estoy salvado, que voy a cumplir Con el- 65. Entonces. Claro, ahí para mí real. el kit fundamental es el tema de la actividad física, principalmente la actividad Correcto. física de fuerza. Si vos me decís, ¿cuál es el tema acá? Es que cuanto más años tenés, más actividad física tenés que hacer. Porque tenemos la imagen de nuestros abuelos que estaban en casa Coincido. mirando la tele o Tal cual. tejiendo, ¿sí? Y ahora vemos gente mayor andando en bici, yendo a los gimnasios, saliendo a caminar, ¿sí? Y por ese lado es el que va, me parece a mí, ¿no? Como... Sí. Y perdón, y en el consultorio se ve también, las personas hoy añosas con actividad física, que lo vienen a hacer regularmente, de verdad que vos las ves mucho más sanas, con mucho menos impacto de salud. Si bien no hay tanto escrito respecto a eso, pero desde lo empírico, desde más de 8.000 pacientes ver regularmente, te puedo asegurar que vos los ves. Los pacientes llegan mucho menos frágiles, los que hicieron actividad física, y se cruzan con muchas menos patologías en general. Daniela, ¿y vos qué tenés? ¿Más porcentaje de mujeres clientas o varones?
Tengo variado porque la mujer va más por lo estético y el varón va más como en pro de mejorar su actividad física y su rendimiento a nivel deportivo. Son diferentes objetivos. ¿Cuándo le agarra el ataque para que después le entre la malla a las dietas? Es agosto y es como que explota el consultorio, así como explotan los gimnasios también, porque ves que por ahí quieren hacer todo lo que no hicieron durante todo el año, ¿no? Es como que... Pero ¿sabes con qué tiene que ver también? Con que vamos sacando capas de ropa y quedamos más expuestos con el cuerpo y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Tal cual. Claro, y la pancita aparece a cierta edad, entonces, ¿qué es conveniente? ¿Hacer una dieta estricta o más relajada, estirada? Bueno, si me preguntás a mí, mi opinión, como mi experiencia como profesional, lo estricto no sirve, ¿sí? De hecho, se ha cambiado el concepto de lo que es dieta. Dieta significa que empieza, ¿viste? La típica que decís, el lunes empiezo la dieta. Si decís así, quiere decir que en algún momento la vas a terminar, ¿sí? Claro. Entonces estamos tratando de cambiar el concepto de dieta por plan alimentario, que es algo que puedas sostener a lo largo de la vida como un hábito, ¿sí? Cuando hablamos de algo estricto, primero hablamos de restricción, hablamos de prohibición, hablamos de lo que no se puede, genera muchísimo estrés. De hecho, las mayores transgresiones se producen cuando prohibimos. Anda a decirle al diabético, no podés comer azúcar, no podés comer postres, son los más dulceros, los pacientes más dulceros, ¿sí? Entonces, en ese caso a mí me parece como que es más tomar en conciencia cuántas veces puedo intercambiar en la semana determinados alimentos, porque también esos alimentos forman parte del placer, del disfrute, de lo social, del compartir, que no podemos negar ir a una fiesta, no podemos decir no vayas a un asado, no podemos decir anda a un asado con el tupper con la ensalada. ¿Sí? Exacto. Y ahora, precisamente, este programa va a salir en la Navidad. Ah, mirá. ¿Qué costumbres Qué tenemos justo. en Argentina de festejar la fiesta? Turrón ¿Qué garrapiñado, opinas? que viene Con de todo otro hipercalórico. Todo del frío viene. Tremendo. Y nosotros hacemos Marketing. todo. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? Opino que a través del tiempo tendremos que ir cambiando este concepto de la sobreabundancia, porque ni siquiera es abundancia, es como que nos pasamos 24 con el preparativo de que tenés una entrada fría, tenés la comida principal, tenés el postre y tenés la confitura. O sea, estamos comiendo una cantidad de calorías que no se puede creer, ¿sí? No solo eso, sino que sobra y nos juntamos a comer el 25. Sí. Y en 4 o 5 días más estamos en el 31 haciendo lo mismo. O sea, Claro. que estamos 10 días consumiendo una sobredosis de calorías. ¿sí? Y después viene el 3 de enero, mi cumpleaños. Así que Y el seguimos 3 de fiesta. enero vamos todos a tu casa a festejar el cumpleaños y Exactamente. seguimos de festejo. Bueno, Los 4 están todos en el sanatorio. el 4 los mandamos todos a Broncieri. Los invitados. Todos. El Todos. 5 Ecografía. van con Roberto porque les agarra el cargo de conciencia y Exactamente. van al gimnasio. Pero no, hablando en serio, la idea es por ahí poder cambiar el concepto de reversionar algunas recetas originales, ¿sí? Porque está todo hecho a base de mayonesa, a base de crema, a base de grasas de mala calidad, pues son grasas saturadas, grasas con colesterol, con una cantidad excesiva de sal. Entonces digo, bueno, por ahí reemplazar productos enteros por descremados, mayonesas comunes por light, agregar a la torre de panqueque más verduras, ¿sí? Reversionar un poco sin que sea feo, porque no tiene que ser aburrida la comida. Pero bueno, podemos hacerla más saludable a la Navidad. Hoy hablábamos de las proteínas y demás. Hay veces que los que hacen musculación y eso, o entrenamiento muy exigente, usan suplementos. Sí. Bueno, ¿Qué opinas? el suplemento últimamente ha tomado bastante auge, sobre todo las proteínas, la creatina, que tienen buenas funciones. Antes también se lo veía mal, la creatina se la veía Mala como que no vayas a propaganda. tomar creatina porque te produce daño renal, ¿no? Y era tremendo el que tomaba creatina, era como que, ¿no? Ha habido todo un proceso de eso, mira, recuerdo los primeros años del gimnasio que estaban siempre, ante la ignorancia, siempre todas las personas pensaban, hablaban de los anabólicos. Exacto. Exacto. Bueno, una cosa son los anabólicos, otra son los suplementos, Martín. Ah. Es una diferencia bastante Grosera. importante. Sí. Y con Jorge Calabrese, que era mi médico antes que Alejandro tenga un nuevo paciente, pobre, me recibió así como esto. Siempre charlábamos eso y tratábamos de difundir en el gimnasio esa temática de diferenciar y poder educar. Era un momento bastante precario entonces y el tema de no existían muchos suplementos tampoco. Recuerdo que Nora Severio de Cansado, la primer nutricionista que trabajó en el gimnasio,
ella viajaba mucho a Estados Unidos y siempre me decía, ya, vos vas y están el anaquel lleno de productos, y no importa si es en el gimnasio o en la vereda. Y bueno, se vende todo libre. Y nosotros no teníamos ni siquiera el mercado de eso. Y bueno, desde el punto de vista personal siempre traté de que eso, respecto a los anabólicos, obviamente terminantemente prohibido. En el gimnasio siempre lo único que se vendió fue agua mineral y todo lo que podía ser relacionado con la alimentación y los suplementos, siempre estuve apoyado con alguna profesional de nutrición, de la cual calculo que deben haber pasado 5 por distintas historias, así que siempre respeté la profesión suya y la suya también. Pero, porque viste que hay la gente se automedica, la gente hace su propia dieta y la gente se entrena sin profesor. Pasa eso. Entonces, bueno, claro, porque uno hace algo, el otro copia porque le parece que le va a hacer el mismo efecto, le va a resultar, y a veces los requerimientos, las necesidades no son para todos iguales. Esto es lo que te quería aclarar con el tema de los suplementos. Si bien ha habido un avance, no es para todos. Tal cual. Y también yo creo 2 cosas. El suplemento te da una practicidad en tiempo. ¿Qué significa? Que en realidad vos no tenés tiempo de volver a tu casa a hacer una ingesta y te tomas un scoop de proteínas y cubrís el requerimiento proteico que necesitas en la primera hora y media post ejercicio para la reparación muscular. Es bárbaro, ¿sí? Si no tenés tiempo de ir a comer un omelette, un revuelto de huevo, un huevo duro, un yogur, ¿sí? Pero en este caso, que nosotros vivimos en una ciudad chica donde está todo cerca, y tener la oportunidad de volver a tu casa y hacer una ingesta con alimentos naturales, y si lo podemos cubrir, realmente alimento natural versus algo envasado, vamos a lo natural, ¿sí? Se utiliza por practicidad, a veces se utiliza porque no se alcanzan a cubrir los requerimientos, porque hay gente que hace actividades combinadas, que corre a la mañana y que luego a la tarde hace musculación, o sale a nadar después de correr, o viceversa. Entonces ahí el requerimiento proteico no alcanza, o el energético no alcanza, y se utiliza suplementos extras para poder aumentar el rendimiento. En ese caso está totalmente justificado, avalado. Me parece que, no sé ustedes qué opinan, pero... No, la aclaración que hizo Robert también es importante porque por ahí se mezcla toda la suplementación y una cosa son los anabólicos, ¿sí? Porque básicamente además la vía de administración es totalmente diferente, ¿no? Cuando hablamos de suplementación oral, estamos hablando de en general o aminoácidos, proteínas, podemos usar creatina que en última instancia es un colaborador en la función y en la creación muscular, y otra cosa son las hormonas que obviamente están relacionadas el estano o cualquiera de los ejemplos de los anabólicos. Son en general vías intramusculares, subcutáneas o endovenosas. Estamos hablando de otro tipo de drogas que tienen un impacto en la salud. Ahí sí es fácil hablar en contra porque no vas a encontrar prácticamente bajo determinadas situaciones muy puntuales, la caquexia y demás, donde tiene indicación. El resto, el anabólico lo que va a hacer es meterse en el eje hormonal, romper el eje hormonal, apoderarse de él y a partir de ahí tener repercusiones, porque eso es una sinfonía perfecta en nuestro aparato endocrino, y cuando metemos una hormona exógena, eso va a traer una repercusión. Más allá que vos tengas un crecimiento muscular que obviamente no lo va a dar nada similar a un anabólico, pero lamentablemente sí va a tener repercusiones genitales, tanto en varones como en mujeres, repercusiones en grasa, en riesgo cardiovascular, en hipertensión, digamos. Ahí sí es totalmente diferente. Entonces, está bueno lo que decía Robert de no mezclarlo y demás, y lo mismo que dijo Daniela. Ahora se empieza a hablar un poco mejor de los suplementos, hay más información, hablamos mejor de la creatina, antes se hablaba sobre fallo renal, pero hay un grupo de suplementación que es farmacológico, que de hecho tendría que ser prescripto y que se consigue igualmente igual. Claro. Ese tiene otro riesgo y obviamente un futuro mucho más complejo. Viste que para hacer spinning ponen música fuerte. Este programa también, como defiende eso, vamos a escuchar un tema polenta. Buenísimo. Eso. Mucha batida. Unos 140 batidas. Para varias cosas, ¿no? Cuesta abajo Este para spinning a fondo, ¿no? Claro. Para que no bajen el ritmo. Exacto. Es así. De paso tomamos agua, ¿viste? No hay problema. Es impresionante la predisposición y los datos que me están tirando. Hay
una pregunta y me contestan 3 que tengo anotadas. Es impresionante. Bueno, está bien, pero es más llevadero. Sí, ¿viste? más No vale, tenés que ¿no? estar preguntando No, cada por rato. eso Tal cual. está bueno. ¿Cómo Estamos en impact- sincronía también. Quiere decir Sí. que todos opinamos lo mismo, ¿no? Sí. Eso está bueno también, ¿eh? Sí, Estar sí. de acuerdo, sí. ¿Cómo impactaron las nuevas tecnologías y el fitness en la forma de trabajar del gimnasio? Por el momento, las cuestiones de trabajo en cuanto a las disciplinas que nosotros proponemos, nosotros y toda la gente, en realidad se basan sobre otra cosa, no sobre la tecnología. Después es distinto que vos apliques en una clase un temporizador, alguna cuestión así, pero es decir, lo que sí ha tenido incidencia es la ciencia, pero no la tecnología en sí misma, porque la clase es conducida y vos tenés una música, tenés un cronómetro o algo, lo que sea así. Después es todo lo que el profesor planifica según los objetivos que se propone para esa persona, para esa clase, para esa etapa, y después ahí está. Lo que ocurre es que, por ejemplo, sí, el tema de las comunicaciones hace que de pronto las personas tengan la posibilidad de recibir tecnológicamente un plan de entrenamiento con todos los pasos, y entonces puede él, estando de su casa, recibir una clase. En ese aspecto sí. Claro. Y con el tema de la pandemia con más razón, porque hasta ahí no existían las clases estaban grabadas y Remotas, vos claro. entrabas en algún Claro. programa y nada más. Después de la pandemia, Claro. una bomba. Y sí, la tecnología, ¿en qué aspecto? Y sí, si a los medios de comunicación les llamamos tecnológico, Las en este redes. aspecto, el tema de los conocimientos, ¿cómo se transmiten? Antes, para decirte, yo de las clases de Pilates hice 37 viajes a Buenos Aires, de los cuales he estado semana entera, y algunos no tanto, pero bueno, para darte una idea, tenía que ir a Buenos Aires. Bueno, hoy, con el tema del streaming y de lo esto y de todo Zoom. lo que hay, y el Zoom, las clases se toman desde Online. tu casa. Mirá si habrá diferencia tecnológica en cuanto a poder recibir conocimiento. Claro. El costo de los cursos de capacitación de los profesores era costoso porque tenías que viajar, más lo que tenías que pagar para quedarte la estadía, más lo que valía. Al masificarse la comunicación, hizo que los que dictan los cursos han tenido que bajar el costo, pero en vez de bancarlo entre 20 que iban al curso, lo bancan entre 500. Claro. Claro. Entonces, bueno, en ese aspecto la tecnología ha mejorado un montón. Y después, desde la investigación, sí, pero la investigación del conocimiento, y nosotros lo que hacemos es aplicar el conocimiento desarrollado, Claro. pero en términos prácticos, ahí está bien. La, No sé si te la sirve. la inteligencia artificial no les va a sacar trabajo porque el trato personal, la dirección en el gimnasio es fundamental. Mira, sí, digo esto, y no es porque lo que yo pueda mostrar en mi gimnasio sea exactamente así, pero no hay ninguna cosa que reemplace al ser humano, digamos. Exacto. Es decir, siempre vos podés tener todo el aparato que quieras, todo lo que quieras, nuevo, pero lo más importante es la parte humana, y siempre va a seguir siéndola. Claro, Pasa claro. que, bueno, un poco la dinámica de la vida hace que la parte material nos distraiga un poco y nos olvidemos del resto del afecto y lo que le pasa a la gente. Pero bueno, Tienen que ir a transpirar al gimnasio, no hay manera de hay resolverlo otra. por forma de inteligencia artificial. No, de y hecho, lo- hace unos años, capaz que se acuerdan todos, cuando estuvo de moda el tema de los electrodos, que la gente Sí. prefería no hacer fuerza, no transpirar, y Ah. decían, che, pero haz electrodos y vas a andar Tremendo. bien y demás. Bueno, fue fantástico, una movida interesante, pero obviamente no hubo ningún tipo de resultado. Y sí hay cosas en contra de algunas prácticas respecto de los electrodos y demás. Así que claramente hay que ir y transpirar en el gimnasio. No, por ejemplo, a los médicos le puede servir la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico, pero para operar va a tener que hacerlo vos, ¿no? En medicina viene como, a ver, es compleja esa pregunta, pero en medicina sí realmente, ya hay varias instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablan de que si no utilizas la inteligencia artificial, estarías incurriendo en mala praxis. O sea, realmente para nosotros, yo hace 2 años puntualmente que hago inteligencia artificial en medicina y es increíble. La empecé a utilizar para estudiar. Nosotros cuando vos vas a leer un artículo necesitas saber si metodológicamente es correcto, si el N, que es el número de la población sobre ese ISO, y datos estadísticos y demás. Hoy pedís una evaluación, no que te haga un resumen, pero sí que te haga una evaluación estadística y le pedís que elija los mejores 10 artículos de impacto cardiovascular en hipertensión arterial y Claro. que elija de las 10 revistas de mayor impacto, High Hypertension, cualquiera y vas a tener un resumen impecable de la metodología y vos vas a poder tener seleccionados los mejores artículos. Eso por un lado. Claro. Y después
es aplicable a todo. Hoy tenemos métodos de imágenes asistidos por inteligencia artificial que es increíble. Hoy tenemos resonadores y tomógrafos que miran patrones que nosotros los seres humanos no veíamos. Ves información electrocardiográfica que parecía que sabíamos todo y una inteligencia artificial ve patrones que nosotros jamás vimos. La verdad que en medicina tiene un impacto, sí, muy significativo, y sin lugar a dudas los médicos que van a seguir, que van a ser mucho mejores que nosotros ahora, van a estar nutridos de inteligencia artificial y la van a utilizar y van a tener muchos mejores resultados y es mucho más predictiva y más precisa. Así que para la medicina sí viene un cambio impresionante de la inteligencia artificial. No nos reemplazarán en todas las profesiones, en todas las especialidades, pero algunas sí están en riesgo respecto de la inteligencia artificial, pero como dice Robert, no nos van a reemplazar, viene a sumar. La Internet cuando apareció no vino a desaparecernos, vino a traernos mucha información. También no todo lo que vino era bueno, y hoy uno pule. Bueno, la inteligencia artificial yo creo que viene a sumar y mucho, y quien no se adapte a eso sí se va a perder una gran parte del avance como tiene la humanidad, ¿no? Sí, además tenés acceso a información de manera muy rápida, Exacto. que antes que había que buscar Tal cual. un libro, un artículo, ¿sí? Mm. Hasta que encontrabas la información precisa respecto a una patología que por ahí no era tan frecuente o lo que sea. Hoy en día lo buscás y encontrás datos, estadísticas, investigaciones. Te iba a preguntar si vos también la utilizás. Claro, sí, yo utilizo. Sí, yo utilizo es, mucho. Es fabuloso. Sí. Anecdótico. Sí. En alguna oportunidad, Jorge Calabrese asistía a aquel llamado banco comercial Claro. que tenía la posibilidad de comunicarse por internet, averiguar, porque él no tenía recursos y estaba en el banco el tema de internet. Claro. Iba al banco a comunicarse para recibir información sobre algún caso en particular. Mirá, Sí. Lo que cambió. 40 años estoy hablando, pero perdonen, así no va a resultar en la entrevista. Pero bueno, mil disculpas. Pero bueno, lo quería mencionar porque me acuerdo Jorge saliendo de Olón que dice que no venía a averiguar ahí, pues tengo un caso complicado y entonces estoy comunicándome con otros médicos. Hoy eso, Sí. bueno, digo, sencillo. Pero En la práctica cotidiana, yo tengo un ejemplo, hay una inteligencia artificial que estoy empezando a meterme, todavía falta algunas cuestiones también legales, ¿no? Hay una que se llama Cloud, y hay un desarrollo argentino respecto de Cloud que se llama Escucha Activa. Está hecho básicamente para médicos internistas. Entonces vos la tenés activa en consultorio mientras estás entrevistando al paciente. Le tenés que aclarar, por supuesto, que está siendo escuchado por inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial identifica, suponete que el paciente viene acompañado con familiares, identifica quién es el paciente, se da cuenta quiénes son. Obviamente al médico lo conoce porque conoce e identifica la voz. Y en el discurso que se va dando, ya sea que la entrevista médica dure 5 minutos o dure 2 horas, te hace un resumen en un texto limpio de lo que se trató la consulta, te sugiere, si vos lo aceptás, cuál fue el motivo real de la consulta, porque a veces los pacientes creen que vienen por una cosa y es otra. Exacto. O sea que tenés que ser medio psicólogo. desmenuza claramente todo lo que sucedió, los datos que son positivos, y si querés también te da la sugerencia de cuáles serían los pasos que creería conveniente para seguir. Digo, es una herramienta que puede parecer un exceso, pero en realidad vos podés cotejar, no es que te ponen en riesgo vos. Claro. Pero si por ahí tuviste una distracción, lo que sea, la inteligencia artificial no la tiene. Entonces, es un dato enorme. Y te estoy hablando de una práctica puntual dentro del consultorio. Te podría decir, hay ecógrafos hoy asistidos por inteligencia artificial en médicos que por ahí no tienen una formación concreta. Vos podés estar haciendo una ecografía, apoyar el transductor y te va a decir hacia dónde te desplazás y demás y qué es lo que está viendo, y después te va a dar un informe. O sea, tenés información increíble con inteligencia artificial. Es una herramienta hermosa para usarla ustedes, pero no un particular, porque por ejemplo hay gente que por ahí tiene algo y empieza a investigar en Google, ¿viste? Bueno, ahora está la inteligencia artificial, entonces hay 1000 casos y vos crees que tenés lo peor y no es así. Entonces es medio peligroso que la use un particular, ¿no? Es que la información que te pueda brindar en está cuanto a medicina, en relación a tu marco teórico. Si claro, vos no tenés todo un marco teórico y te ofrece un montón de información, no vas a saber cómo recepcionarla y podés interpretar cualquier cosa de la información que vas a recibir. Ese es el problema. Sí. Podemos ir a una tanda, ¿no? Hay una publicidad que también me hizo Emiliano. Y bueno, algo de lo que hace mal en la dieta, las harinas, esta propaganda es de trigo, ¿no? Esta zona de trigo. bueno, Pero es muy linda la publicidad. Y de paso, repaso alguna pregunta más.
Cuando pienses en comprar, vender o arrendar tu campo, pensá en Gestión Inmobiliaria, con más de 20 años de experiencia en el rubro. Mirando para atrás, dice, ¿hay alguna decisión que marca un antes y un después en el gimnasio? Una pregunta muy interesante. Yo estoy muy entusiasmado con un montón de proyectos y cosas en forma permanente. En cuanto a lo que está en este momento, no hay ninguna disciplina, porque hay momentos que son claves donde aparece una disciplina que acapara un poco, hablando del mercado, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que no necesariamente es salud, a veces lo es y a veces no. Y aparece alguna disciplina que, como el ser humano se aburre y quiere hacer algo distinto, aunque lo más sencillo siempre sigue siendo lo más eficiente en el entrenar y en el moverse. Menos es más. No hay Menos mucha es vuelta, más, ¿viste? tal Como que cual. terminamos siempre lo mismo, pero bueno. Pero bueno, el ser humano necesita, hoy, viste, vos mencionabas el spinning, el ciclismo, bueno, podemos hablar un rato de eso, pero no importa, eso fue un momento y sirvió y sigue sirviendo y va a ser útil porque la bicicleta es unos clásicos como caminar, correr y pedalear, eso es la música clásica, siempre va Claro. a existir. En este momento no hay ninguna disciplina que dice, uy, esto es lo que viene ahora. Sí, haciendo punta para determinado sector de la población ya muy específico o bastante específico, son los entrenamientos híbridos. Entrenamiento híbrido es donde se combinan los trabajos cardiovasculares con los trabajos de fuerza. Y existe un deporte hoy que se llama Hyrox, que se compite se está compitiendo a nivel internacional, ya en Argentina hay competencia. Y eso puede ser una clase de híbrido, pero es un modelo de competencia. No estamos hablando de salud. Ya cualquiera que practica un entrenamiento híbrido puede ser una persona común, adaptado, por supuesto. Pero no necesitas hacer eso. Pero de las disciplinas que hay entre el antes y el después, es lo más novedoso que hay en este momento en el mercado. Después, ha habido momentos, por ejemplo, hace 20 y pico de años no existía Pilates, ahora hay Pilates en toda la esquina, pero era algo novedoso. Y todas las cosas tienen lo que yo llamo luna de miel. Hay un momento que pasa la luna, todo bien, y después queda la gente que o le gusta, o eso le hace más efecto, o le resulta mejor, pero bueno, en todas las disciplinas es así. Pero los títulos de las disciplinas no son representativos de lo que podríamos describir que es lo mejor y lo peor, sino que hay cualidades físicas básicas que hay que entrenar. Estoy hablando de forma genérica porque nunca sabemos de quién estamos hablando. Si hablamos de atletas, de personas Comunes, claro. comunes o de chicos, no importa. Entonces, en general, trabajo cardiovascular, trabajo de fuerza, trabajo de resistencia, trabajo de flexibilidad, coordinación, reflejo. Hay un montón de cualidades que son básicas de entrenar según la edad, según el objetivo. Entonces, el nombre de las disciplinas a veces tiene un predominio de trabajo cardiovascular, otro tiene predominio de trabajo de fuerza, como si es CrossFit. Sí, o si vos decís entrenamiento funcional es otra cosa. Yo para no combinar, pero bueno, en este momento no hay ninguna disciplina. Dice, ahora viene esto, que es lo mejor. Cuando se presenta suelen presentarlo. Dice, ahora viene lo mejor porque todo el mundo quiere vender. Pero después la realidad va marcando y dice, bueno, esto sirve para esto y nada más. Pero bueno, no sé si sirve el comentario. Sí, vos estás dedicado de lleno a Pilates, ¿no? Ahora en el Sí, gimnasio. yo hace 21 años que lo único que hago es eso. Doy clases, 6 clases por día, yo doy clases personalizadas. Es 1 contra 1, no hay No hay grupo. No, en Pilates, el auténtico Pilates trabaja 1 contra 1. Y después, el resto del tiempo lo dedico a ¿cómo se llama? Gerenciar. A ver cómo manejo la tribu. Claro, Está bien. Te has ayornado constantemente, eso es muy bueno. Las redes, fuiste uno de los primeros que empezó a usarlas. Me quedan un montón de preguntas, ¿no? Algo para ¿qué pasa con las lesiones mal curadas y el entrenamiento? Bueno, pueden provocarse lesiones porque tengas una práctica inadecuada y te lleve a provocarte lesiones, pero también la actividad física, y justo Robert también nombró el Pilates, hay personas que padecen dolores crónicos dorsales, lumbares y demás, y si son correctamente trabajados en Pilates y demás, al contrario, los dejan de padecer, son personas que se liberan de muchas molestias. Y lo mismo en la rehabilitación. Robert tiene en su gimnasio mucha gente que va a hacer rehabilitación después de lesiones
y lo que hace es permitirte que esa lesión se consolide y que no vuelva a reaparecer. Haciendo un trabajo correcto está bien. Y después está, como también lo nombró hoy, hay mucho también posibilidades de hacer gimnasio sin tener una guía o una actividad física sin alguien que te guíe, y ahí sí probablemente puedas incurrir en lesiones porque no tenés un adecuado sostenimiento y saber cómo tener que hacer la disciplina, cómo hacer el ejercicio y lleves a lesiones. Pero la realidad es que se puede utilizar el ejercicio justamente para sanar, para mejorar lesiones. Hay disciplinas que requieren de algún, digamos, ¿cómo se llama? Historia clínica o un estudio previo. A ver, viste que mencioné que durante mucho tiempo fui presentando en el municipio anteproyectos de ordenanzas municipales, y en una época inicial del primer proyecto yo estaba muy fanatizado con que toda persona que ingresaba al gimnasio tenía que tener una entrevista médica previa. Claro. Fue cambiando por distintos motivos, porque el contexto también cambió. Algo que obviamente no se consiguió y que desde el punto de vista práctico es extremadamente complejo, y también ha sido toda una discusión respecto a que dice, bueno, usted venga, traiga un certificado, porque una cosa es que vos solicites el certificado para protegerte, claro, y otra cosa que solicites algo para saber qué tenés que hacer con esa persona. Para cuidar de son dos esa cosas persona, distintas. Claro. Tal cual. Bueno, fue una discusión no acá, en todo el mundo. Entonces, hay lugares en el mundo donde si la estructura socioeconómica del país o de la ciudad permite, las personas tienen un control médico previo. Incluso a veces suele ser dentro del mismo gimnasio. Estamos hablando de una cosa top. Sí. Acá eso no existe ni va a existir por mucho tiempo. En todo caso, lo que se usa ahora en algunos lugares es el parkour. El parkour es una planilla que fue diseñada, no sé si en Canadá o en Inglaterra. Yo la uso. Tiene 7 preguntas. Si cualquiera de esas 7 preguntas desde el punto de vista de la salud, el interesado contesta que sí, que tiene eso, entonces tiene que ir al médico especialista. Exacto. Para ver eso. De lo contrario, firma y da el consentimiento. Siempre fue un tema. Cuando lo discutíamos en el municipio, te lo dice porque cuando estudié un poco de medicina deportiva hace mucho tiempo, que estábamos en esa temática, bueno, dice, todo el mundo que tiene 35, 40 años tiene que hacer una de fuerza todos los años. La pregunta es, si toda la masa de gente que practica deporte, entonces, no solamente en los gimnasios, tiene que ir todos los años al cardiólogo a hacerse, ¿quién lo va a atender? Digamos, supera el sistema. Claro, supera el sistema, bueno, es imposible. Por eso, era un tema y le quita chance a la gente que la necesita. Quita chance. Entonces, la temática está ahí. Obviamente, este tema del parkour dice de los 65 años en adelante, normalmente no se usa eso, sino que directamente se recomienda que la persona que viene, normalmente la gente adulta va al médico de forma regular, vamos al médico, digo, para decir. Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué puedo hacer si tengo algún problema? Viene con alguna indicación. Pero desde ese punto de vista, siempre ha sido muy polémico. Así que yo me bajé del caballo y digo, bueno, no se puede seguir. Era otra época. Sí, más vale. Incluso Jorge Calabrese iba al gimnasio y las personas tenían la posibilidad de hacer una entrevista sin costo. Mirá vos lo que era. Y hacía la entrevista y después, si tenía algún problema, dice, bueno, mentía. Bueno, cuento esto. ¿Vos querés creer que no se notaba a nadie? Bueno, me muero. O sea, gratis era y nadie se notaba. Sí. Bueno, digo, Jorge, no vengas más, porque la intención era tener, obviamente, la masa crítica de gente que asistía al gimnasio era chica. Eso hoy ni se te ocurra. Alejandro, pobre, con lo que tiene en su consultorio ya tiene. Vos sabés que está interesantísima la charla. Esto daría como para 1 hora más o un segundo capítulo como las series, ¿no? Pero quiero agradecerle a los 3 infinitamente de que se prendieron de una cuando les propuse este streaming, y espero que ya se han sentido cómodos como yo me lo sentí también con ustedes, y me quedan 1000 temas por tratar. El tiempo es tirano, pero bueno, desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no nos vemos, y a todos los telestreaming, ¿se dice? Bueno, felices fiestas.
and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Y esto no es especial, es una noche más. Tanto que agradecer. Un año que se va y otro que va a empezar. Tantos sueños nuevos por lograr. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Una estrella